Muy buenas noches, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los eventos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. Hace unos días el secretario de Hacienda de México se refería a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El sector privado levantaba la voz también y decía que ya hay que pensar en comenzar a preparar quizá que México se levante de la mesa de negociaciones. Las autoridades del gobierno mexicano han insistido que para nuestro país es mucho más conveniente quedarse en la mesa para fortalecer la presencia de México en el Tratado de Libre Comercio. En los últimos días hemos tenido también otras noticias que quizá nos han desubicado un poco de dónde estamos parados en este momento en las mesas de renegociación del TLC. El próximo 11 de octubre se reanudarán las mesas en Washington de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y no cabe duda que estamos viviendo momentos cruciales sobre el futuro de este acuerdo comercial de la región. Por ello, hoy vamos a platicar en esta mesa de qué es tan conveniente para México. ¿Convendría empezar a pensar en ya salirse del TLC? ¿Habría que quedarse sentados y continuar con las negociaciones? ¿Qué dice el sector privado, el sector agropecuario, la parte gubernamental de nuestro país? Bueno, me da mucho gusto saludar en esta mesa a Fabiola Guarneros, subdirectora editorial del periódico Excelsior. Fabiola, buenas noches. Buenas noches, Martín. Buenas noches. También nos acompaña Carla Ponce, reportera de finanzas de Excelsior. Carla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. José Buendía, que es colaborador y columnista de Excelsior. Pepe, buenas noches. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Y por supuesto, me da mucho gusto saludar a Rodrigo Pacheco, quien también colabora con nosotros en el periódico Excelsior y conduce programas aquí en Excelsior Televisión. Rodrigo. Martín, muchas gracias por la invitación y pues sí, un gusto estar aquí para platicar de este tema. Para comenzar, habría que ubicarnos, Pepe, ¿dónde estamos? Han transcurrido ya varias mesas de la renegociación en Estados Unidos, en México, en Canadá. ¿Qué sigue? Viene una nueva ronda a partir de este mes de octubre y con esto de los sismos de septiembre como que la información se ha ido diluyendo en relación con este importante tema, no menos importante sin duda que el tema de la reconstrucción de las áreas devastadas por el temblor. Sí, sin duda la pregunta es esa, un poco dónde estamos. Parece que evidentemente al calor de la emergencia, de los sismos, la atención se desplazó hacia las víctimas, los damnificados, el tema de la reconstrucción y digamos que dejamos un poco de lado o perdimos un poco la óptica sobre cómo se estaban desarrollando las mesas. Llevamos tres mesas, tres rondas ya de negociaciones, en las cuales, en las tres primeras, lo que hemos venido escuchando de las declaraciones públicas, de los comunicados de los tres gobiernos al terminar las negociaciones de cada una de ellas no ha sido más que van avanzando, incluso se habla de proximidad de acuerdos, de que las cuestiones en la mesa técnica iban desenvolviéndose mucho mejor, incluso de las expectativas en relación con las declaraciones políticas que en muchos momentos, particularmente las de Donald Trump, entorpecían la marcha de las negociaciones. Sin embargo, en efecto, en la última semana y de cara a la cuarta ronda de negociaciones que arrancará el próximo 11 de octubre, lo que hemos visto es crecer nuevamente la posibilidad latente que está desde un principio de que no se llegue a un acuerdo y que en su caso pues, hubiera que terminar con este marco jurídico que ha dado desde hace, que son 20 años, 30 años, marco a el desarrollo de la región comercial, al mercado quizá más grande del mundo, América del Norte. Ahora, ¿qué es lo que estamos presenciando con esa posibilidad o esas declaraciones? Tú las citabas, la IP, la cúpula del empresariado, pero también las organizaciones agrícolas y campesinas, el gobierno.
las declaraciones de Meade e incluso hasta las declaraciones del presidente de la mesa directiva del Senado, Ernesto Cordero, diciendo, bueno, pues ya, si no se puede llegar o si no hay condiciones suficientes para poder cumplir con un tratado, pues más valdría lanzarlo a incluso más allá de este año, a que haya una nueva presidencia, tanto en el caso de México y luego las elecciones intermedias en Estados Unidos. Y a mí me parece que la clave del tema se llama ¿qué queremos o qué se está queriendo decir por condiciones? ¿Cuáles son las condiciones que México no estaría dispuesto o no podría cumplir respecto del acuerdo? Me parece que ese es el tema. Y ese es el tema además porque comienza a reflejar ya no solamente los exabruptos políticos de las declaraciones de Trump, sino el reflejo de la política proteccionista que encabeza su gobierno, reflejándose justo en los temas y en la agenda de negociaciones. Creo que por lo pronto, ahí me quedaría en mi primera intervención, lo que estamos viendo, y ahí coincido con lo que decías, Martín, es que nos acercamos a el momento clave de la negociación del TLC, porque los temas más espinosos, donde no podríamos, y estoy por entrecomillando, cumplir las condiciones, se están acercando y van a tener que dirimirse en las próximas semanas, y quizá los meses claves son este y noviembre. Carla, se nos había dicho a todos hace algunas semanas que los temas más complicados para llegar a un acuerdo eran, por un lado, las controversias. ¿Cómo dirimir las controversias? Estados Unidos quiere crear un panel diferente a lo que es la Organización Mundial de Comercio, que se discutan las diferencias en organismos estadounidenses, en cortes estadounidenses. México no está dispuesto a ello. Y también el tema de los aranceles para ciertas mercancías, etcétera. ¿Realmente seguimos creyendo que ese es el meollo de la negociación y que lo demás es fácil de resolver? ¿O se ha ido complicando la negociación en estas primeras 3 mesas que ya vimos ocurrieron en México, en Estados Unidos primero, México y Canadá? Me parece importante destacar que para la tercera ronda se esperaba lograr varios capítulos y solamente se concretó el de pequeñas y medianas empresas. ¿Esto por qué? Porque a los 3 países les conviene que los pequeños negocios empujen la economía de los 3 países. En todas las economías, las pequeñas y medianas empresas son las que más generan empleos. Entonces, de ahí que se llegaran a acuerdos. Sin embargo, yo creo que sí los temas más álgidos se van a tratar en las siguientes rondas, porque Estados Unidos tiene un objetivo, que es solucionar el déficit comercial. ¿Cómo buscan ellos solucionarlo? Bueno, en el sector agroalimentario está proponiendo cláusulas de temporalidad para que cuando ellos estén produciendo algún tipo de producto, la competencia mexicana no pueda entrar. De esta manera, obviamente, su economía se reactivaría. Algunos otros temas que están proponiendo son el tema del contenido nacional. Estados Unidos ha dicho de forma pública que buscan que las partes, el contenido de Estados Unidos se incremente. Esto obviamente México no lo puede aceptar porque pues los 3 países están de alguna manera enlazados para impulsar esta competitividad, ¿no? El gobierno mexicano ha sido bastante claro en decir que no va a aceptar aranceles, no va a aceptar cuotas, tampoco va a aceptar alguna otra medida proteccionista. Claro. Y de ahí me parece importante resaltar que por primera vez, de manera pública, el sector empresarial dijo, si estas son las condiciones, vamos a levantarnos de la mesa, porque las condiciones económicas de México no son las mismas que regían cuando se negoció en los 90s. Han pasado 2 décadas. México, por ejemplo, es la 12ª potencia agroalimentaria en el mundo, y bueno, tenemos otras fortalezas que nos permiten también defender lo que tenemos y bueno, someternos a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, las cuales ha sido bastante claro analistas, gobierno,
especialistas respecto a que no impactarían de manera severa la competitividad de nuestro país para competir contra el resto del mundo. ¿Estarías de acuerdo con Pepe que efectivamente seguimos teniendo esa postura reacia al tema proteccionista de Trump, donde él insiste precisamente en que mientras no afecte a sus productores, el competidor de México, de Canadá, pues no va a poder entrar a Estados Unidos, ¿no? Sí, claro que coincido. Además son medidas artificiales. Cuando todas las economías del mundo están abriéndose, sus mercados están abriéndose a la competencia. El gran ganador, han dicho muchos especialistas, las autoridades y especialistas no nada más de México, sino de todo el mundo, el gran ganador sería China. Entonces, como países o como región, como la región más competitiva del mundo, debemos unirnos, no separarnos. Y estas medidas proteccionistas que ya se volvieron realidad en la tercera mesa de renegociaciones con propuestas ya concretas, no pueden ser aceptadas. Llama la atención, Fabiola, dos posiciones. Hace unos días el líder del sector empresarial, en un acto de empresarios, se refirió a la posibilidad de que ya México se levante de la mesa, como decía Carla. Y por otro lado, Ildefonso Guajardo declaró hace unos días que hay que empezar a pensar ya en cómo sería nuestra relación con Estados Unidos sin el Tratado de Libre Comercio. Sí. Y empezaba a hablar ya de escenarios, ¿no? Sí. No habría acuerdos migratorios para comenzar, todo lo que ya se llevaba avanzado de cooperación bilateral, pues se le tendría que dar marcha atrás. Estaría el tema también pues de los intercambios comerciales, los porcentajes, en fin. ¿Qué crees que viene? Mira, yo creo que es parte de esta negociación económica política en donde es muy bueno que el gobierno mexicano tenga otros escenarios, ¿no? Y creo que también, digamos, yo me voy un poco más en la visión política, de política comercial y política de exterior. Sí es importante que México también dé muestras de dignidad y decir, no vamos a permitir estos chantajes, porque el secretario de Economía, bien lo dices, Guajardo, no solo habló de eso, sino dijo, hay temas en donde todo aparentemente está terso y los negociadores de Donald Trump quieren cambiarlo, aunque ahí funcione bien. Entonces dice, no es posible que tengamos que rendirnos ante sus situaciones. Pero quiero explicar un poco por qué podemos decir que se mostró una postura más, lo voy a decir así, más digna del sector empresarial y del sector y del gobierno mexicano, porque en esta última negociación, lo que explicaba Carla, al poner esta propuesta de temporalidad, afectas a los productores mexicanos. Por eso el Consejo Nacional Agropecuario suele decir, a ver, no, porque justo el sector agropecuario mexicano está haciéndolo muy bien en las exportaciones. Si tú le pones la temporalidad, afectas económicamente. Y qué bueno que dijeron, no, tampoco vamos a jugar así. Entonces yo sí creo que, Rodrigo nos podrá decir mejor, pero yo no creo que se vayan a levantar sin tener todo estudiado, pero sí es parte de esta negociación decir, bueno, si sigues así... Del estire y afloje, ¿no? Endurecemos posturas. A ver, Rodrigo. Pues yo tengo la visión de que estamos en la cúspide previo a la gran caída de la montaña rusa que nos prometió Ildefonso Guajardo. Él lo anticipó desde un inicio de la negociación, con la salvedad de que vamos hacia 3 bucles, es decir, estas vueltas completas sin cinturón de seguridad. ¿Por qué lo digo? Porque no solo es la posibilidad de que en un proceso de mucha fragilidad México se levante y Estados Unidos decida no regresar a la mesa, que desde una óptica puramente racional y económica no tiene sentido para ellos, no tiene sentido para Canadá y no tiene sentido para México, pero además, Martín, hay que ver que el otro bucle está configurado en función de que en momentos críticos para México tendremos una sucesión en el Banco Central, que si bien es un órgano colegiado, son momentos en los que nuestro país tiene que transmitir mucha certeza, y aquel que sea el gobernador del Banco de México tiene que tener credibilidad adentro en los factores económicos, pero también afuera. Y esa figura no será sencilla en momentos de incertidumbre. Y el tercer bucle sin cinturón de seguridad, por supuesto, es la definición política. Es decir, estamos en un escenario, en una montaña rusa mucho más compleja de la que nos advirtieron, pero sobre todo en una montaña rusa sin cinturón de seguridad, y eso siempre puede y cabe la posibilidad de que alguien salga volando en el proceso. Ojalá no sea el caso, pero ciertamente para México no puede ser aceptable posturas proteccionistas que se han venido articulando y expresado ya en las mesas de negociación,
que es un poco lo que ya avanzábamos. Moisés Kalash, el líder del cuarto adjunto del sector privado en este proceso de negociación, había venido comentando cómo en el aspecto técnico no se veía un reflejo de los pronunciamientos políticos de Donald Trump. Ahora este reflejo ya está articulado. De hecho, podemos asumir cuáles son los argumentos. Wilbur Ross, el secretario de Comercio, el 22 de septiembre, publicó en el Washington Post un editorial en donde justificaba por qué ha venido disminuyendo el contenido estadounidense dentro de estas cadenas de valor. Las mercancías que se producen en Estados Unidos, se le hacen modificaciones en México, se regresan a Estados Unidos como parte de un proceso complejo. Lo mismo en Canadá, decía, viene disminuyendo el porcentaje estadounidense. Claro, muy pronto Luis de la Calle lo desmintió, le dijo técnicamente lo que está diciendo es pura tontería, pero no importa, es simplemente la postura de Estados Unidos para darle algo de decoro a una postura política que no tiene sustento económico. Yo agregaría en esa parte que hablaba Rodrigo, en esas vueltas, el tema político mexicano, la sucesión presidencial que va a jugar un papel fundamental dentro del calendario incluso de las mesas de renegociación, que el mismo gobierno mexicano ha dicho no queremos que esto contamine nuestro proceso interno, o al revés, que nuestro proceso interno no contamine toda la cuestión de la renegociación del TLC. Rodrigo decía hace un rato, Pepe, dentro de estas vueltas, el asunto de quién va a quedar en el Banco de México. Y ahí entra una figura de un precandidato que no podemos olvidar, que se llama José Antonio Meade. ¿Qué va a pasar en el Banco de México? Luis Videgaray. O Luis Videgaray como candidato, un hombre cercano además al régimen de Trump, ¿no? Sin duda la parte política es un factor de incertidumbre en este momento, y tan es así que los propios empresarios ya lo están recogiendo, porque la declaración completa de la IP en los últimos días respecto al tema no solamente fue existe la posibilidad que nos levantemos de la mesa, sino y quizá pudiera funcionar que retomar la negociación del acuerdo se haga cuando tengamos un nuevo ejecutivo en México tras las elecciones del próximo año y hayan pasado las elecciones intermedias en Estados Unidos, e incluso ver la perspectiva de que la negociación pudiera ser con otro representante de la Casa Blanca. Sí es un factor de incertidumbre, sin duda, pero que además esta declaración me parece que refleja un tema que a mí me preocupa de fondo, y es el que hemos vivido desde que llegó Trump a la presidencia y que ha estado, digamos, planeando a lo largo de la negociación. Así como las condiciones, decías, son distintas hoy que cuando se firmó el tratado. El propio secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo el amparo de las exportaciones que hace México bajo este marco es mucho más reducido del que ha venido sucediendo en las últimas 3 décadas. Así como eso es cierto, también que la lógica que existía en 1994 cuando se negoció un tratado en el que los tres países, estaban de acuerdo y partían de una posición de querer hacer un acuerdo comercial liberalizador, que desarmara las fronteras, que redujera aranceles, en un espíritu francamente de apertura. Esa condición no existe hoy. De fondo, lo que estamos viendo es un choque de lógicas, porque mientras México sigue, digamos, apostando a la ortodoxia de la apertura, si no es con Estados Unidos, si no funciona el plan B, es buscar nuevos mercados, ahí está Asia, vamos a buscar la cuenca del Pacífico o otros mercados de América Latina. El caso de Estados Unidos no es ese. La lógica del gobierno de Estados Unidos en este momento es cómo hacemos, no para negociar un tratado de apertura, sino un tratado que compense lo que ellos sienten que es un asunto injusto. Claro, el déficit comercial que decía precisamente Carla, ¿no? Si les parece, vamos a una pausa, regresamos a nuestra mesa, dejamos sobre las ideas el tema de qué tanto esto es un asunto de dignidad y qué tanto el gobierno de México también pues tiene que ver por el beneficio de la región, del comercio de toda América del Norte y sobre todo la defensa de nuestros trabajadores, de nuestros productores mexicanos que tienen exportaciones con Estados Unidos y con Canadá. No se vaya, continúa. Continuamos entre líneas y antes de ir a la pausa, Pepe Buendía hablaba de cómo Estados Unidos en su agenda interna pues
comenzó estas renegociaciones del TLC con el argumento de resolver algo que, según el gobierno de Donald Trump, había sido injusto para Estados Unidos durante muchos años. Y entre esos temas está el déficit comercial. Y bueno, pues Carla nos tiene más ideas precisamente sobre cómo Donald Trump ha llevado todo su gobierno en lo que lleva de esta administración, cumpliendo muchas de las promesas de campaña que estuvo difundiendo entre sus posibles electores cuando recorrió la Unión Americana, ¿no? Sí, y justamente a través de estas propuestas que han puesto sobre la mesa durante la tercera ronda de renegociación, buscan darle cumplimiento a cabalidad, sobre todo a frenar la mudanza de las empresas estadounidenses hacia México. Ellos buscan retener a sus empresas y con esto mantener los empleos. En el sector agroalimentario, por ejemplo, muchas empresas se han trasladado a nuestro país debido a que algunos estados que son productores tienen problemas de agua, además de que con la persecución que se ha dado a nuestros paisanos, bueno, pues se están quedando sin mano de obra. Una de las razones por las cuales migrar a México también tiene que ver con el clima. Estos factores o este tema de poner una cláusula de temporalidad, obviamente podría retener a estas compañías. En el sector automotriz también se busca este mismo efecto, de manera que los empleos permanezcan en Estados Unidos. Sin embargo, me parece que también en el análisis se debe poner sobre la mesa que se busca un capítulo que hable acerca del tema laboral, que permita a los trabajadores transitar entre las tres naciones, que permita a las tres naciones ofrecer sueldos competitivos y de esta manera no poner estas barreras hacia las inversiones, ¿no? Por ejemplo. Sí. Ahora, Rodrigo, el tema salarial es un tema que también ha estado en la mesa de las renegociaciones, como parte también de la delegación canadiense que decía, bueno, ¿cómo es posible competir con una mano de obra tan barata como la tienen en México nuestros trabajadores en Canadá, ¿no? Claro, y hay que entender, Martín, que esto parte de un falso debate y cuáles son las presiones que están representadas ahí. Por un lado, cuando iniciaban las primeras negociaciones en el original, en 1992, los demócratas, por la presión de los Teamsters o estos sindicatos, han sido un aliado pues para Donald Trump, porque finalmente han sido ellos los que han traído a la mesa esta disparidad en salarios, que sin duda es un tema pendiente para México en función del salario mínimo. Ahora hay que entender que la estructura de costos y la diferencia de los países no puede permitir, no es racional y no podría funcionar que tuviéramos salarios comparables. Es decir, hace falta, por supuesto, y como lo ha planteado la Coparmex de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, un aumento de los salarios mínimos. Es que las realidades económicas son diferentes, ¿no? Es más, sacaba la cuenta ayer de qué representa la economía, el PIB mexicano con respecto al de Estados Unidos. Y estamos hablando que más o menos representamos algo así como el 9% del PIB estadounidense, es decir, una décima parte. Si uno ve cómo están las diferencias de salarios, pues más o menos es una décima parte. Quizás tendría que haber salarios un poco más dignos en algunas áreas, pero de hecho el sector manufacturero mexicano, cuando uno ve las tablas que va publicando el INEGI, son de los mejores remunerados y los ubica en México en el inicio, digamos, de una clase media, y esto pues, no se va a poder modificar de manera extraordinaria. Me parece que en esa área, Canadá, que también tiene sus sindicatos que ha ocupado algunos titulares de la prensa nacional, las declaraciones de uno de los líderes canadienses, finalmente parecería que podrían aceptar ciertas condiciones y criterios de que nos rijamos bajo nuestras propias leyes y bajo la Organización Mundial del Trabajo, y a partir de ahí habría un cumplimiento, porque sí, y ahí me parece que abona una agenda doméstica en México en donde sí necesitamos que se cumpla la ley, ¿no? Sin generar también que impulsemos a la informalidad, recordando que en México el 57% de la fuerza laboral está en la informalidad, y si pones reglas muy astringentes en la formalidad, entonces lo único que vas a hacer es fortalecer todavía más eso que ya es un gran dolor de cabeza para México. Claro. Fabiola, ¿qué tanto pesa la agenda política precisamente en todo esto? Pepe Buendía hablaba, por supuesto, de que independientemente de nuestra agenda política en México, pues la agenda en Estados Unidos y para Donald Trump, y lo reforzaba Carla, es cumplir a cabalidad
cabalidad esa promesa de beneficiar a los trabajadores estadounidenses que se han visto, dice Trump, injustamente desplazados por mano de obra, por ejemplo, mexicana, ¿no? Sí, además sí tiene que ver un juego político, diría, del proceso electoral de los dos países, ¿no? En México, que se está jugando todo lo que es la sucesión, como ya lo han dicho acá, quién va a conducir lo que sigue después del TLC con un nuevo presidente a partir del 2018, quién será el encargado del Banco de México, Meade, o Meade va a la candidatura y Videgaray se va al Banco de México. Es decir, también en México hay un escenario donde hay muchas definiciones. Y en el tema de Estados Unidos, ahorita Rodrigo me ayudas con el otro estado, pero el propio Bosco del Consejo Nacional Agropecuario dijo que estas amenazas de Trump de la temporalidad, es que ahorita el tema es la temporalidad en el sector del campo, pues, porque si se aplica eso, le pega mucho al sector agropecuario porque ya no va a poder exportar, claro, cosa que le ha ido muy bien ahorita. Entonces, si de repente allá están sembrando mandarinas y México era un número uno, por decir algo, en mandarinas, ya va a no tener la que puedes frenarlas. mandar, claro. Eso, decía Bosco, se los dijo a ustedes en entrevista, Rodrigo, que era una promesa que Trump había hecho a los productores de California y no recuerdo el otro estado. De Florida, sobre todo referido al tema específico del tomate, y entendiendo además que hasta hace poco, y eso hay que, ahora que Carla planteaba, hay que entender también el racional de Trump, que si bien no es racional económico porque no conectan los números ni lo que dice no tiene mucha lógica, sí conecta desde la óptica política. Claro. Sin embargo, hay ciertas contradicciones que hablan de un votante irracional, pero que apoya a su presidente. ¿Por qué? Lo hemos platicado en otras ocasiones, cualquier tejano que tenga dos dedos de frente sabe que un rompimiento con México los coloca automáticamente en una recesión. Sin embargo, Texas eligió a Donald Trump con esa plataforma anti-México, cuando es un estado, el segundo, además, la segunda mayor economía estatal en la Unión Americana, que depende puntualmente de México. Ahora, hay varios estados, ayer revisada, son 21 estados que tienen superávit comercial con México, varios de ellos en temas de granos, es decir, productores de Kansas, productores de Luisiana, en fin, varios productores agroalimentarios que encuentran en México su principal mercado. ¿Y qué nos decía Bosco? Que apenas en 2015 México tenía déficit comercial en materia agroalimentaria, hemos sido relativamente exitosos en los últimos 2 años, hoy estamos exportando del orden de los 22,000 millones de dólares en agronegocios hacia los Estados Unidos. También me parece que el pronunciamiento de Bosco es muy acelerado porque quizás en un cálculo mucho más estratégico habrá que hacer algunos sacrificios y obviamente el sector de los agronegocios no quiere hacerlo porque hay que recordar que el verdadero petróleo de México, la verdadera fuente de riqueza son las manufacturas, que hoy representan más o menos el 80% de lo que exportamos. El petróleo ya es relativamente menor, ahí está junto con los agronegocios. Se ha ido achicando, ¿no? Y ese es uno de los que también está en proceso. Por eso lo meten en la negociación. Por eso Guajardo decía, es que donde está terso, ya meten las piedritas. Claro. Pepe. Yo creo que junto con eso lo comentaban de las declaraciones y posicionamientos de los empresarios mexicanos, de los líderes agroindustriales, están también, y no hay que desatender, las posiciones que se han venido advirtiendo en Estados Unidos, las cámaras comerciales, en las que justo lo que están advirtiéndole al presidente Trump es lo contrario, les están diciendo, si no hay un acuerdo o si se elevan los aranceles en el tema del comercio de la agroindustria, es muy probable que México lo que tenga que hacer es salir a buscar, exportar para otros lados. Y eso justamente afectaría, paradójicamente, a los estados donde que votaron por Trump, a los estados del centro del país. Entonces, creo que lo que estamos viendo es justo un momento, no sé si de montaña rusa, como decías tú hace un momento. Desde luego hay muchos factores que inciden en términos de incertidumbre, sino el estilo propio de negociación que ha demostrado en este y en otros casos la presidencia de Estados Unidos y el propio presidente Trump, de tratar de llevar las cosas, digamos, estirarlas, la liga hasta el último. Me parece que además algo bastante consustancial a una negociación, pero tendríamos en todo caso que saber cuáles serían los irreductibles en ambos casos, y eso me parece que no está muy claro para saber si
ese estire de la liga o esa estrategia a ver si no se rompe, ¿no? De negociación puede llevar a lo que creo que ninguno de los dos está queriendo o ninguno de los tres está queriendo. Carla. Sí, lo que yo quisiera comentar en el tema de buscar nuevos mercados, sí hay que resaltar el papel del gobierno y sobre todo de la Secretaría de Economía, porque justamente este año han sido muy activos en buscar nuevos socios comerciales. Sí. Se metió velocidad. Se cayeron de la hamaca. Se metió velocidad a la renegociación con la Unión Europea, por ejemplo. Se está buscando afianzar todavía más los acuerdos de complementación económica con Argentina, con Brasil. Además, el TPP, que fue cancelado por Estados Unidos, México no lo dejó en saco roto. Pero eso es muy positivo, sí, ¿no, claro. Carla? O sea, Entonces, como dice Pepe, claro, despertaron de repente, ¿no? Sí, significa que México puede encontrar socios comerciales en otras partes del mundo, ¿no? Claro. Tan solo México fue a buscar algunos miembros del TPP, como Singapur, Australia, para empezar a ver dónde podemos hacer negocio. Entonces, esto hay que resaltarlo porque efectivamente, como lo mencionó Fabiola, México tiene oportunidad de mostrar su dignidad y su fortaleza. Sí. Agregaría nada más, Martín, a lo que dice Carla, hay que tener cuidado con los diagnósticos porque no vayamos a tener el diagnóstico equivocado con una solución acertada, ¿no? ¿A qué me refiero? Revisando las cifras que me parecen una metáfora de las exportaciones mexicanas, las exportaciones automotrices mexicanas, cuando uno revisa los datos de la mía, ha aumentado la participación de lo que exportamos. Estados Unidos anda en el 76%. Si uno revisa el segundo lugar, que son nuestros ahora muy cercanos amigos de Canadá, ellos tienen, por ahí le estamos exportando el 8.7%. En tercer lugar está Alemania con un 2.7% y abajo de Alemania está Colombia en cuarto lugar de las exportaciones más importantes que hacemos en manufacturas, por lo tanto en el país, que son las automotrices. Ahora, uno diría, vamos a diversificar, vamos a triplicar las ventas de coches a Canadá. ¿Sabes qué significaría eso? Apenas un 15% de lo que le estamos exportando a Estados Unidos, de lo que le dejaríamos de exportar. Claro. Si uno piensa lo que nos compra en coches Alemania, que por cierto produce coches de manera muy exitosa, pues nos compra prácticamente el 2% de lo que exportamos. Y si uno piensa en, abracemos a nuestros amigos latinoamericanos, pues nos compra por ahí también del 2%. Es decir, es cierto que México tiene que diversificar como una solución, pero no será una solución que nos va a resolver ningún problema, sobre todo porque viendo la realidad de los mercados, no hay capacidad de compra en otras economías, sobre todo si vemos los números, y pensando en China podemos hacer una alianza geopolítica, pero no económica, porque somos economías no complementarias, rivales, porque si en algo son buenos los chinos, bueno, en muchas cosas, pero entre ellas manufacturas son más competitivos que nosotros, claro. Entonces no será sencillo, por ejemplo, en el tema automotriz, exportarles prácticamente nada. Teniendo al mercado más grande, no necesariamente va a ser tan sustituible. Es decir, hay que moderar el optimismo con respecto a lo que podemos encontrar en el mundo, más allá de los Estados Unidos, porque no lo vamos a resolver en 1, 2 o 3 años. O sea, no es tan fácil. No será fácil. No, pero el comercio con Estados Unidos tampoco se va a frenar. Entrarían las reglas de la Organización Mundial de Comercio y en el sector automotriz es un arancel de 2.5%. Es decir, se encarecerían las autopartes y también los autos terminados. Sin embargo, estos se seguirían exportando porque no se puede terminar la relación comercial nada más por el término de territorialidad, ¿no? Claro. Estamos muy cerca y el comercio no se va a frenar, solamente que, bueno, se va a encarecer. Cambian las reglas, ¿no? Claro, y el impacto lo va a recibir el consumidor, ¿no? Tanto el estadounidense como el mexicano. A ver, va a agregar algo Fabiola y vamos rápidamente. Es que justo eso, o sea, el tensar la liga de lo que hablaban ustedes, no es lo mismo cuando hay una negociación política, que es lo que está haciendo Donald Trump con sus discursos, lamentablemente bajándolas ya, aterrizándolas a la mesa, que una negociación y una visión económica, porque efectivamente, aunque hay esfuerzos del gobierno de México y la OMC no nos deja solos, sí habría una paralización, es decir, las exportaciones caerían, eso es, hay que tenerlo claro, aunque seamos optimistas y eso, no, hay que ser realistas, o sea, caerían las exportaciones, sobre todo las manufacturas de automotriz, que es lo que más, las inversiones, pero ¿eso qué implica para México? Cierre de plazas de trabajo. Entonces, y hay un gran signo de interrogación que no está resuelto, porque todos en este afán de tranquilizarnos decimos,
recurramos a la OMC, lo cual es perfectamente racional. Sin embargo, no sabemos si Donald Trump va a respetar las reglas de la Organización Mundial del Comercio, porque es un personaje que se ha salido del TPP, cosa que se venía negociando desde 2005. Sí, es cierto. Porque se salió del Acuerdo de París, que ya estaba totalmente pactado y había consenso global. Nada indica que no podría no respetar a conveniencia y de acuerdo a sus criterios políticos ciertas reglas de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, me parece que sí, es un escenario que México tiene que plantear. No, sería terrible tener un gobierno que diga, bueno, a los botes, ¿no? Este barco se hunde. No, por supuesto que no. Pues no. Pero sí hay que ir moderando, digamos, ese no pasa nada, porque va a pasar. Y más nos vale empezar a prepararnos como país y sobre todo, sí creo que hay muchas soluciones en las eficiencias que podemos lograr en el mercado interno. Si reducimos la informalidad de manera significativa, que tampoco va a ser de un año para otro, si aumenta... cosa que será complicado. Vamos a ir a una pausa, regreso con Pepe Buendía, que está ansioso de participar en esta divergencia en cuanto a la visión de qué tanto nos conviene salir al exterior a otros mercados, pero también no es fácil y no hay que hacer un mal diagnóstico, aunque las decisiones que al final se tomen pues puedan de alguna manera ser acertadas. Continuamos entre líneas y esta noche platicando y debatiendo sobre las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, porque el 11 de octubre se reanudan las mesas en Washington, en Estados Unidos, y hay temas que no han quedado del todo claros, mucha incertidumbre y sobre todo pues lo más importante, lo que usted opina de esto. Pepe, tú tenías algunas observaciones en relación a este asunto de qué tanto nos conviene salir a otros mercados, qué tanto hay que enfocarnos también en el mercado interno y sobre todo los escenarios que pudieran darse en caso de que esto no llegue a buen puerto. Coincido bastante con lo que decía Rodrigo en el bloque anterior. A ver, el mercado de Estados Unidos es el principal de las exportaciones mexicanas, no de hace unos años y no con el TLCN, sino de hace casi un siglo, por razones geográficas, la vecindad, ¿no? Etcétera. Entonces, eso me parece que no va a cambiar, en efecto, con o sin, y independientemente del resultado del acuerdo. Ahora, sí hay costos, depende lo buena o mala negociación que logremos. Hay temas, y creo que se deben de abordar, en efecto, no tanto desde la dignidad, sino desde el interés del país, que pueden darnos un buen acuerdo o un muy mal acuerdo. ¿Qué está sobre la mesa donde podemos vislumbrar algunos de los puntos más álgidos? Reglas de origen. ¿Está dispuesto México a aceptar que se obligue a un 50% de los componentes de Estados Unidos en producciones como por ejemplo la automotriz, que incluso en algunas versiones es incluso, o lo que se está pidiendo es incluso mayor? ¿Está dispuesto a México a transigir con el tema de los salarios, a pesar de que se trata de un asunto que tiene que ver con asuntos laborales y en todo caso mercado con la Organización interno Internacional del Trabajo? ¿Está dispuesto a eso o no está dispuesto? ¿Está dispuesto a cambiar o modificar su régimen legal para poder adaptarse al capítulo 19 sobre nuevas formas para resolver controversias comerciales con sus otros dos socios, o no está dispuesto? Y si está dispuesto, ¿qué es lo que ganaríamos, por ejemplo, en términos de inversión, o que perderíamos en caso de que no lo aceptáramos? Y junto con eso, y es una de las cosas que están poniendo sobre la mesa, que también es llamativo, incluso los propios banqueros, diciendo, bueno, como decía Carla, a ver, frente a esas condiciones que serían perjudiciales para el país, pues está la opción de irte a mecanismos como la nación más favorecida de la Organización Mundial del Comercio, donde pues obligas a tus socios a ponerte en el nivel de las trato arancelario que tú les estés ofreciendo a través de esa figura. Me parece que es un tema absolutamente mucho más pragmático. ¿Qué perdemos? ¿Qué ganamos? Y en efecto, yo ahí coincidiría, creo que ahí no va a haber muchas discrepancias en la mesa. A ver, si no vamos a lograr un buen acuerdo,
Es preferible no tener un mal acuerdo. Exacto. Ahí suena, ¿no? Ahora, Fabiola. Pepe decía que tendríamos que tener un acuerdo más bien realista y una posición realista basada en intereses más que en dignidad, ¿no? Ahora, yo lo que cuestiono es, ahorita no hay demasiado optimismo también en los analistas políticos, porque de repente diversos analistas económicos de repente dicen, a ver, vamos a ver escenarios. ¿Qué pasa? ¿Habría nerviosismo, como un efecto psicológico que ahora le llaman, que también los mercados tienen reacciones psicológicas? El peso podría irse a 20 frente al dólar, la Bolsa Mexicana de Valores pues estaría subiendo y bajando, es decir, ¿no? Situaciones que ya hemos vivido, como diciendo, pues si ya lo hemos pasado, podemos hacer fuerte. Eso para mí es un poco demasiado optimismo, es decir, pues si ya lo estamos viviendo, ya hemos tenido el dólar al 20, pues ¿qué otro más, no? Haría una metáfora, querida Fabi, y diría, es como si el capitán del Titanic te dice, no se preocupen porque sabemos nadar. Hace frío, pero nos vamos a dar calor con la nada. Exacto. No, o sea, sí hay que tener cuidado con ese optimismo a veces relativamente desbordado. Somos un país fuerte, por supuesto. Donald Trump, y lo hemos contado en otras ocasiones, y una renegociación exitosa no va a definir el éxito o el fracaso de México. Tenemos mucho más como nación, pero sin duda hay que ser realistas en términos de las consecuencias económicas inmediatas, sobre todo por ese triple bucle. Si juntas incertidumbre en el liderazgo de la política monetaria, incertidumbre en la política y el devenir de la política económica hacia adelante, y el acuerdo más importante, uno de los motores relevantes de crecimiento de este país, estás en un escenario complicado, en donde no necesariamente va a ser realista decir, pero no se preocupen porque sabemos nada. Exacto. A ver, Carla. Sí, frente a este escenario yo creo que lo más importante yo creo que lo más importante es que nuestro gobierno se ponga a hacer la tarea interna. Ya lo mencionaba Rodrigo, hay mucho por hacer a nivel interno para seguir atrayendo inversiones de todo el mundo, para seguir detonando las posiciones laborales más competitivas, para incentivar que nuestros trabajadores tengan mejores competencias, y entre ello está desregular. Desregular va a permitir que más inversiones vengan a México y va a permitir que los emprendedores mexicanos puedan hacer transitar sus pequeños negocios a medianos negocios y los medianos negocios a grandes negocios. Esto me parece que es muy importante. El combate a la corrupción, ya lo mencionaba Rodrigo, también la transparencia y por supuesto pues que se siga haciendo inversión en infraestructura pública, ¿no? Que es lo que tanto hace falta en nuestro país para conectar el sureste con el centro y el centro con el norte, etcétera, ¿no? Esto me parece que aquí debe de haber un foco y no se debe de descuidar. Yo les haría una pregunta para ir concluyendo y creando algunas ideas finales sobre este tema. ¿Ustedes se imaginaron que para octubre de 2017 estaríamos parados donde hoy estamos parados después de las primeras 3 rondas de renegociación del TLC, Pepe? La verdad es que era difícil de saber qué curso podían tomar las negociaciones en un ambiente, digamos, muy volátil como el caso. Pero con lo que tenemos hoy, tú puedes decir, sí creo que va bien, hijo, no, o seguimos igual que al principio. A ver, yo sí siento que la posibilidad de que no se llegara a un acuerdo y que se cancelara el TLC no es de la última semana, sino que ha existido desde el origen que dio, que abrió la negociación de todo el tratado. ¿Y por qué? Porque de fondo no solamente hay declaraciones de un presidente con verborrea en las redes sociales, sino una política proteccionista que es la que llegó a la Casa Blanca con él. No está solo, ese me parece que es un error pensarlo de esa manera. Él representa a una política o a una revisión política y a ideas que están viendo a Estados Unidos como el que en este caso ha puesto más respecto del Tratado de Libre Comercio y que creen en argumentos como la culpa de su vecino en el déficit comercial, además de que sea un asunto de tipo electoral. Creo que la lógica de la presidencia norteamericana hoy no es aperturista, no lo es ni con nosotros ni con nadie. Creo que más bien lo que ha puesto en marcha es eso, una vuelta del proteccionismo matizado, desde luego, sin los exabruptos que podemos estar viendo o los niveles, digamos, de cerrar fronteras como otros momentos que en un momento de globalización es posible, pero que sí corresponden a definiciones políticas del Estado, del gobierno norteamericano.
Rodrigo. Un escenario, Martín, que yo me imagino es estar el 6 de octubre del año 2020, que es el que ha planteado Bosco de la Vega. Se rompió la negociación, esperamos 2 años a que pierda en su autodestrucción el propio Donald Trump y regresemos a una cierta normalidad con Estados Unidos. Si me preguntas, el 6 de octubre del año pasado, de 2016, no me imaginaba que íbamos a estar aquí discutiendo que Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, pero si me preguntas, el 31 de enero, ya me parece optimista que se han celebrado 3 rondas, porque cuando el presidente Peña Nieto decidió cancelar la visita a la Casa Blanca, parecía que no íbamos a llegar ni a la primera ronda. Sí. No iba a haber negociación, se iba a levantar de la mesa Donald Trump, iba a decir se acabó el TLCAN de manera unilateral y antes de plantear ninguna negociación. Correcto. Un punto a destacar es la velocidad con la que se están llevando a cabo estas negociaciones. En la década de los 90, la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte tardó 14 meses en concretarse. Entró en vigor en 1994 y con eso nos hemos regido durante los últimos 20 años. Ahora se está llevando a cabo este proceso de modernización, pero se busca hacer a marchas forzadas, se busca hacer de una manera que no pueda repercutir los tiempos electorales de ambas naciones, ¿no? Sin embargo, yo creo que estamos en este momento también por este aceleramiento, ¿no?, de negociaciones. Yo considero que la posibilidad de no llegar a un acuerdo es bastante latente y yo coincido o comparto la opinión de que sería lo mejor para México en caso de que Estados Unidos insistiera en estas medidas proteccionistas. Te toca el desempate. Me toca el desempate. No, yo lo que creo es hay 2 situaciones. Una, esperemos, confiemos en que gane la parte realista de las negociaciones y no permitan que se fracture el TLCAN. Porque como decimos, sí va a haber pérdidas, ¿no? Mientras fortalecemos nuestro mercado interno, buscamos otros mercados, sí va a haber una repercusión en los bolsillos de los trabajadores que ya... Y va a perder Estados Unidos y va a perder Canadá. Pero vámonos al escenario catastrófico de que se rompe. Yo también coincido con Rodrigo en el tema que, bueno, tenemos 2 años para repensarnos, reconstruirnos y mientras fortalecer el mercado interno. Ahora, tú acabas de tocar un punto muy importante, que es apresurarse. No es lo mismo hace más de 30 años cuando había que poner las bases de nada, por eso había que tardarse mucho más porque no teníamos nada. Hoy estamos negociando sobre cosas ya hechas, sobre 20 años de experiencia en el intercambio comercial, por eso es más fácil. Pero también creo que estamos siendo contaminados en el mundo por 2 factores. Uno, el escenario internacional que está pegando, está ganando las minorías, porque no votan las mayorías, están ganando las minorías para que Donald Trump ganara, para que la paz en Colombia no ganara, para que Cataluña se independizara. Es decir, estamos en otro escenario. El Brexit. Y el Brexit, la salida. Entonces están ganando esas minorías porque la mayoría no está votando y eso nos está afectando a todos, ya afectó a Colombia. Ahora, y la otra, la inmediatez de las redes sociales. Trump ha gobernado vía redes sociales para ganar un público. Y ese plano de inmediatez lo llevamos a las negociaciones. Tenemos que negociar ya ahorita porque vienen las elecciones. Entonces, como que tenemos que tener un reposo de lo que está pasando. Pero solo un matiz. El aceleramiento de las negociaciones sería una cuestión grave y me parece muy negativa. Claro. Si además es por un criterio político. Es decir, nosotros tenemos elecciones en 18. Si la pretensión fuera saquemos el tratado y presentemos que se mantiene para evitar que eso cause demasiado ruido y en buena medida pues significa una derrota del modelo económico de los últimos 30 años. Exactamente. Llegar a las urnas con ese peso es algo que seguramente el gobierno viene otro factor interesante. ¿Qué va a pasar después del 2018? En el hipotético escenario que llegara un candidato ganador como presidente de la República Mexicana que no comulgue en gran medida con el Tratado de Libre Comercio que se firmó, que se renegoció en los últimos meses, ¿qué va a pasar? Entonces ahora de este lado México levantará la voz y dirá, ahora nosotros queremos volver a hacer otras mesas para renegociar lo que ya se renegoció hace unos meses, ¿no? Y es que el calendario electoral pesa en tanto hay un gran capital político que recoger, en tanto la negociación no sea tan positiva para México, tengas que ceder y digas, esos que negociaron traicionaron. Yo sí voy a defender a nuestro país y esto que hoy están acordando con ellos, yo no lo voy a respetar, lo voy a replantear. Y eso le va a dar incertidumbre a ellos, a nosotros y al resto del mundo. Y volvemos a lo mismo dentro del bucle donde alguien salió volando. Pero si se fijan, tanto Estados Unidos como México están en ese mismo escenario. Es decir, les surge para, digamos, en este caso,
que el acuerdo esté blindado. Porque en Estados Unidos puede que no gane Donald Trump. También. Sí, que el caso de Donald Trump, yo creo que el cálculo Sí, político que se reelija y no vuelva a ganar. Es decir, también le Sí. afecta a él, por eso le surge ahorita, pero no hay nada que amarre un acuerdo ahorita. Es decir, nadie puede meter candados para el populismo del 2018. Además de que en todas las negociaciones hay ganadores y perdedores. El acuerdo al que se llegue no importa, más allá Pero de México lo que se ha acuerde, insistido van a que haber hay que sectores firmar ganen algo y que sea sectores que pierdan. ganar-ganar. Sí, claro. O sea, obvio, no te van a decir quién va a perder, ¿no? Sí. Y el otro asunto es que hay que también entender, siendo la elección intermedia la de Estados Unidos, Donald Trump se va a mantener en el poder y lo que hoy está midiendo, y también por eso la falta de certeza, es cuál es la intuición política de cómo van a votar los republicanos, porque hoy la presión que tienen los republicanos, es decir, esta no cooperación, por ejemplo, en la propuesta fiscal de Donald Trump, se da porque todavía no están sabiendo cómo leer a sus electores. Hay, por un lado, altos niveles de reprobación de Donald Trump, incluso entre republicanos, y otra base dura, y en función de los representantes, es decir, de la composición de la Cámara de Representantes, es en donde cada quien está haciendo sus cálculos, el propio Donald Trump apostando a sus bases y a una postura no racional, pero muy rentable políticamente, y en esa incertidumbre es en la que se están moviendo ellos, nosotros en la incertidumbre de ver que se respete lo que firmemos y que nadie recoge el capital político populista atractivo, pero al mismo tiempo poco constructivo. Eso es lo que advertía las cámaras comerciales en Estados Exactamente. Unidos. Señores. Si se afectan las condiciones de intercambio en agroindustrias, en unos años o en el próximo año incluso, desde el corto plazo, a esos estados que son los que votaron por Donald Trump serán los principales afectados. Entonces el cálculo no está tan fácil. No hay que olvidar también que tiene otra presión Donald Trump, que es el escenario internacional, el pleito con Norcorea y, ojo, el propio terrorismo doméstico. Entonces también no tiene fácil. Que son factores que seguramente también inciden, ¿no? Y la reforma fiscal que viene. Bueno, pues no hay nada escrito en esto. Muchas gracias a nuestros panelistas esta noche y sobre todo a usted que ve Entre Líneas. Muchas gracias. Dentro de 8 días aquí nos vemos.